La seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 22 grandes masacres en el gobierno de Álvaro Uribe. Entre el 2002 y el 2010 hubo 403 masacres, pero entender las situaciones que pasaron estas miles de personas, en el periodo que para muchos fue el más seguro de todos, es bastante complicado. Colombia ha sido un país de asesinatos en conjunto y exterminios. En cada uno de los siniestros, como mínimo, hay hasta 4 personas asesinadas. Desde La Guajira hasta la Amazonía, cientos de miles de personas murieron a manos de los paramilitares, la guerrilla, agentes del Estado y otros grupos que a día de hoy ni siquiera se han podido identificar. ¿Las víctimas? Indígenas, campesinos, civiles, personas inocentes. Paradójicamente, las 2 masacres que más de una vez han tenido en aprietos y vinculan directamente al exmandatario, no se encuentran dentro de estas casi 300 atrocidades. Los escenarios de violencia vividos en La Granja y El Haro no caben en las características temporales de este listado, pero es necesario mencionarlas puesto que, además de constituir 2 episodios de indignidad del conflicto armado en Colombia, se caracterizan por tener investigaciones vigentes alrededor de la participación de Álvaro Uribe en cada una de ellas. A continuación, 22 grandes masacres ocurridas en el gobierno de Álvaro Uribe, en orden cronológico. Vereda El Limón, Río Hacha. El 1 de septiembre de 2002 el bloque norte del Grupo Paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se adentró en una zona rural de La Guajira y asesinó a 16 pobladores. También bombardearon e incendiaron 15 ranchos con cilindros bomba y rockets. Entre las personas asesinadas, 6 eran menores de edad y 2, ancianos que superaban los 70 años. Luego del ataque, la vereda El Limón se convirtió en una zona fantasma a causa del obligado desplazamiento de los sobrevivientes. La mayoría de las víctimas pertenecía a la etnia indígena Wiwa. San Juan Nepomuceno, Bolívar. Eran los peores días de Montes María. La guerra golpeaba con fuerza a las personas inocentes, las víctimas se contaban por montones. Entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre del 2002, 15 campesinos fueron masacrados. Inicialmente se adjudicaron los asesinatos a la guerrilla de las FARC. Con el tiempo se empezó a pensar que habían sido los paramilitares. Hoy la verdad sigue siendo oscura para las familias de las víctimas. La punta de los remedios, Dibuya. La comunidad se alarmó cuando un grupo de 50 paramilitares del bloque norte de la AUC llegó a la vereda a las 10 de la noche, el 17 de septiembre del 2002. Mataron a 4 jóvenes enfrente de sus familias y se llevaron a otros 5 hombres para asesinarlos afuera del pueblo y sus cuerpos fueron desaparecidos. En el municipio de Dibuya ocurrieron 3 masacres que sembraron el horror en la época del paramilitarismo. El artículo Más que hambre y sed de verdad abierta, habla del despojo, el desplazamiento y el dolor que han debido padecer los pobladores de este territorio guajiro. San Carlos, Antioquia. La guerrilla de las FARC asesinó a 18 civiles de 3 diferentes veredas de este municipio antioqueño. El homicidio de 7 menores de edad y una mujer embarazada muestran la crudeza que significaron estos actos. Jóvenes que se negaron a unirse a las filas de la guerrilla también fueron asesinados. Los hechos, que ocurrieron el 16 de enero del 2003, ocasionaron el desplazamiento de más de 800 personas, muchas de ellas, cuando regresaron a sus casas, las encontraron totalmente destruidas. San Carlos sufrió 32 masacres entre 1988 y 2005. Urrao, Antioquia. El 5 de mayo del 2003 es un día inolvidable para el municipio de Urrao. 10 personas que con antelación habían sido secuestradas por las FARC, fueron asesinadas por los mismos guerrilleros en cuanto se percataron de que el ejército adelantaba una operación militar para rescatarlas. 8 integrantes de la fuerza pública, Guillermo Gaviria Correa, para ese entonces gobernador de Antioquia, y Gilberto Echeverry Mejía, exministro de Defensa, fueron las víctimas. Una tragedia que conmocionó el panorama político nacional. El triunfo, Buenaventura. Un taxi fue el escenario del accionar del grupo paramilitar Bloque Pacífico. El 4 de julio del 2003, 5 hombres perdieron la vida al ser abaleados en plena carretera. Este grupo paramilitar perpetró 15 masacres entre el 2000 y el 2005 en Buenaventura.
El barrio El Triunfo tendría que vivir más de una vez la pesadilla de la muerte de muchos. Bahía Portete, Alta Guajira. El 18 de abril del 2004 fueron desplazados de sus territorios ancestrales 600 indígenas de la comunidad Wayuu. Aproximadamente 40 paramilitares profanaron el cementerio de la comunidad y saquearon e incendiaron varias viviendas. Las mujeres, como en tantas otras masacres, fueron violentadas y torturadas sexualmente como arma para doblegar a las comunidades. Algunas fuentes hablan de hasta 30 personas asesinadas por el bloque Wayuu de las AUC y cabe resaltar que la comunidad indígena no tiene nada que ver con este bloque paramilitar, a pesar de su nombre. Flor Amarillo y Cravo Charro, Arauca. Agradezcan que estamos de buen genio, si no los matamos a todos, fueron las palabras de uno de los paramilitares perpetradores de esta masacre, llevada a cabo entre los días 19 y 20 de mayo del 2004. Las cifras más altas hablan de 21 personas asesinadas, entre ellas 2 menores de edad. 100 paramilitares del bloque Vencedores de Arauca fueron los encargados de ejecutar los homicidios. Por los días en que se cometió la masacre, la zona estaba densamente militarizada por miembros de la Brigada 18 y Móvil número 5 del Ejército Nacional. Por esta razón, las denuncias hablan de que los asesinatos se hicieron bajo complicidad y tolerancia del mismo Ejército de la República. El general Gustavo Matamoros declaró: "Son pueblos guerrilleros". Gracias por escuchar. Déjame tu comentario.